¿Alguien me quiere recordar? Llegamos hasta el tiempo de Ubico, creo que tocaba lo de la revolución. Vamos a ver. Sí. Sí. Ok. Bien, sí, quedamos en que dejamos el tema fundamentalmente pendiente, que es el esquema revolucionario. No quisiera adelantarme a eso sin antes entender por qué todo el mundo se plantea que hay que hacer una reforma agraria. Sí. La Revolución de Octubre es un tema que no puede verse simplemente como una razón de coyuntura histórica de lo que pasó, sino que se debe de definir como un planteamiento estructural de la necesidad de un planteamiento, decía yo, estructural sobre la necesidad total del pueblo de Guatemala en sus múltiples sectores. Estoy hablando campesinos, estoy hablando amas de casa, estoy hablando obreros, estoy hablando de rancherías, estoy hablando de profesionales, maestros. Estructuralmente se venía definiendo a través de la historia y especialmente con la llegada, hoy sí vamos a hablar del doctor Juan José Arévalo Bermejo, con una razón de los estudios profundos que él, como una persona joven, profesional y con una definición de vida profunda en los temas sociales, trae precisamente escenarios ideológicos que en Europa eran efectivamente no la moda, sino el avance del pensamiento global, el avance del planeta como tal. Cuando me refiero al avance es porque precisamente ya no estábamos hablando de regímenes valorados en el feudalismo, estamos hablando de nuevas definiciones, estamos hablando de que era el estar entre las corrientes modernas de Europa. Y precisamente el social espiritualismo, valga el valor del social espiritualismo, que es la propuesta revolucionaria que plantea precisamente el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Me recuerdo que cuando inicié mi labor como docente en la universidad, se me dio la oportunidad de dar clases en la Escuela de Ciencia Política, un curso que se denomina Historia de las Ideas Políticas. Y parte de mi escenario dentro de ese curso, no solamente definir lo que es el marxismo, el leninismo, el tener bien claro las distintas corrientes de Kelsen, tener las corrientes precisamente de las doctrinas precisamente de los economistas como Hayek, Von Mussing o Pat Buchanan, Pat Buchanan. Me estoy refiriendo a las distintas corrientes del pensamiento social profundo, pero resulta que cuando yo llego a dar clases, el pensamiento del doctor Juan José Arévalo Bermejo prácticamente lo habían desaparecido, aún de la misma universidad. Y esto fue a lo largo de todo el proceso de la Guerra Fría. ¿Qué significa una Guerra Fría? Que se estén peleando dos países sin que yo me meta ahí, pero estoy azuzando para que se golpeen. La Guerra Fría en nuestros países fue eso, era una guerra manejada por las potencias hegemónicas
y se reventaban aquí inconvenientes como por ejemplo, todavía entender que cualquier pensamiento ideológico, cualquier definición ideológica sería prácticamente un absurdo. Mantenerlo en vigencia, en vigor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando el doctor Juan José Arévalo Bermejo, el 20 de octubre, se plantea a través del social espiritualismo, yo inmediatamente mi razonamiento como maestro joven de la Escuela de Ciencia Política me explicaba por qué no se da el social espiritualismo dentro de la Universidad de San Carlos y especialmente en la Escuela de Ciencia Política. Y ante ese escenario uno viene a descubrir que el planteamiento de la Guerra Fría, la obstrucción al acceso a la cientificidad, la obstrucción que durante 70 años se ha dedicado precisamente el Estado simplemente a corresponderle a las estructuras económicas imperantes, gobernantes, esas estructuras económicas que al final de cuentas se traducen en unas cuantas familias, son las que han dispuesto efectivamente cuál va a ser el tipo de pensamiento, definen cuál es lo hegemónico en el escenario. Vean hoy lo que existe. Ustedes hoy se dan cuenta de que está la lucha política del país dividida totalmente. Pero hay un escenario que es muy diferente al que hemos venido manejando durante 30 o 40 años. Por ejemplo, consideraría yo primero que el primer paso que debe de dar el doctor Arévalo es averiguar qué hicieron con los 11.500 millones de quetzales en el tiempo de la pandemia, que tienen que entregar cuentas. Y ese es el problema por el cual están organizados, ese pacto de corruptos de no entregar cuenta de lo que se clavaron en estos términos. Pero fíjese lo que estoy hablando, a lo que vengo en este desarrollo. Estoy hablando del 20 de octubre y estoy hablando de la época revolucionaria porque yo tengo que hablar sobre el tema de la reforma agraria, pero aquí caigo otra vez. ¿Qué sentido tiene hablar de la reforma agraria si no sabemos cómo está distribuida la tierra en el campo? ¿Cómo podemos plantear una reforma agraria si no entendemos cuáles son los montos económicos con que contamos para hacer un planteamiento de desarrollo económico y social poderoso dentro de las estructuras agrarias del país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, por supuesto que el 20 de octubre no solo trae una visión diferente a lo que era precisamente el proyecto que se venía manejando anteriormente, que prácticamente hablábamos desde el aparecimiento precisamente de don Justo Rufino Barrios hasta el derrocamiento de Ponce Baides, que fue el sucesor de don Jorge Ubico. Dentro de esa etapa que estoy hablando del año de la Revolución Liberal o la Reforma Liberal hasta la Revolución del 44, ya estudiamos que hubieron definiciones legales con muy pocas en el mundo, pero totalmente majaderas, totalmente discriminatorias, totalmente esclavistas, legislación, como decíamos, la ley del colonato, la ley del jornalero, perdón, la ley de la vagancia, la ley de viabilidad. Esos conjuntos, esos conceptos legales no eran ni más ni menos que garantizar casi con mano esclava, por definiciones legales, el generar cambios o el proponer cambios en la infraestructura del país o lo que se hizo a través de la infraestructura del país como consecuencia de una esclavitud. Yo creo que les comenté que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a la esposa de Jacobo Arbenz, doña Marita Vilanova. Tuve el honor y el gusto y el placer de personalmente conocerla. Me firmó inclusive su libro y ella me decía que en su vida nunca le había quedado tan duro, tan grabado
el tema que cuando ella pasaba la frontera de El Salvador para Guatemala para venir a ver a su peor en nada, hice lo que más le generaba, pero un shock, era efectivamente el sometimiento a la esclavitud en la construcción de carretera de los indígenas. Era algo increíble. Pero no lo voy a dejar simplemente en el tema de lo que veo, sino la liberación que efectivamente dio el concepto del 20 de octubre. El 20 de octubre redefinió totalmente lo que se venía del pasado y se reencuentra la nación con un adelanto ideológico, conceptual de la sociedad, conceptual del Estado, por lo, como vuelvo a reiterar, por el avance científico que el doctor Arévalo traía consigo como consecuencia de que él venía de estudiar de Europa, pues con conocimientos de Alemania, conocimientos de Argentina, conocimientos de Inglaterra. Tenía un total dominio y definición de los nuevos conceptos por los cuales se tenía que desarrollar el mundo. Y Guatemala, pues efectivamente, él fue llamado precisamente a ser parte de la revolución. Ganó la primera elección y la ganó con un amplio porcentaje, si no me equivoco, el 88% de los votos. ¿Y qué es lo que propuso el doctor Juan José Arévalo Bermúdez? Empezó por definir precisamente los temas, por ejemplo, de asistencia social. Él fue el protagonista, creador, generador, impulsor de lo que fue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es profundo. Una mecánica como el ICS, una mecánica como entender que hay hospitales públicos donde la medicina debe, y la medicina no debe ser gratis, el encamamiento debe ser gratis, no se debe de cobrar. En Guatemala es uno de los países donde más caro es el tema de la medicina. Y yo personalmente lo he estado pasando. Me ausenté aquel día que les dije, que me dijeron ahí que me sentía un poco indispuesto. Tengo algunos temas en mi organismo que se conocen como hemorroides tipo B internas. Si me preguntan qué es la hemorroide, yo no sabía ni de qué se trataba, pero resulta ser que es, de acuerdo a lo que platiqué con el médico, son de mi cuerpo, tienen una defensa absoluta, soy inmunológicamente eficiente, en mi cuerpo tiene la capacidad hasta de comerse a sí mismo, hasta de matarme a mí mismo con tal de defenderme de enfermedades fuertes. Entonces aparecí con esos temas. Bueno, fui objeto de un examen fuerte, pero lo que les quería decir, ¿qué me iba a imaginar? Yo pago IX, nunca he ido al IX, pero resulta que, bueno, voy a tener que ir al IX, pero me dan esta medicina que se tiene que gastar 1,000 quetzales cada 10 días durante 4 meses para que yo pueda resolver mi problema. Se pueden imaginar, y yo no tengo dinero. No van a decir que soy un profesional de dinero, no lo soy. Y sin embargo, estoy sometido también a un costo exagerado, excesivo, abusivo. Un costo donde durante 30 o 40 años quienes han gobernado este país les da igual la salud de los guatemaltecos. Igual. Les da igual. Porque ahí ustedes se pueden dar cuenta hasta las propuestas políticas metidas precisamente en los grandes laboratorios, los grandes importadores de medicina, y no tienen ninguna razón sensible. O el Estado, más bien dicho, ha perdido toda la noción de la sensibilidad, en el cual precisamente lo que planteó en esa oportunidad el doctor Arévalo, en el cual la salud y la educación tenían que ser públicas, gratuitas. Es un escenario que nos han metido en la cabeza el sistema económico durante 40 o 60 o 70 años, que solo la iniciativa privada es la única que tiene capacidad para resolver las graves crisis del país. ¿No es cierto? ¿Se recuerdan que les hablé de un tema precisamente sobre una hidroeléctrica, ya hablando en el tema agrario, en Zacapa? Me acaban de notificar
que hay una orden para tomarle la declaración indagatoria al presidente de la hidroeléctrica que se ha robado un río, pero es un juicio que lo tengo desde hace 4 años y con graves problemas con la gente del Ministerio Público de pelearme con cada fiscal. Una vez llamaron hasta la policía para sacarme de la fiscalía, porque resulta que el fiscal a la mediodía ya se había ido a almorzar y no regresó. Y hablé con la jefe y nos discutimos con el jefe la incapacidad que tenía para dirigir efectivamente una fiscalía. Una incapacidad absurda. Pero ese ejemplo viene precisamente por lo que tienen sus jefes, como la señora esa del Ministerio Público, la señora Consuelos, que ahora cualquiera es prepotente y abusivo. Solo permítanme un segundo. Bueno, ¿qué es lo que estoy planteando aquí en este momento? Primero yo voy a entrar al campo del planteamiento del decreto 900, la ley de reformas agrarias, pero el escenario profundo de los cambios de la sociedad en la Revolución de Octubre no solamente descansó en cuestión de salud, en cuestión de educación, también se transformó las vías terrestres, por ejemplo, la construcción de la carretera al Atlántico, la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, la construcción de la primera hidroeléctrica existencial en nuestro país, el tema precisamente hasta de la autonomía de la universidad, la autonomía universitaria. ¿Qué significa la autonomía universitaria, compañeros? ¿Qué significa? Eso tiene que ver con la Revolución de Octubre y tiene que ver precisamente con los temas agrarios. Porque lo que hace efectivamente que una cátedra tenga una cientificidad tiene que ver la autonomía. Para ustedes, ¿qué es la autonomía? Yo creo que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. ¿Alguien? No depender de alguien, licenciado. No es, perdón, Ari, no le entendí. Ari. Actuar de manera independiente, Lick. Mira, Alejandro, no es tan el concepto de tener una actuación independiente, pero la autonomía lo que le permite es tener un espacio. Perdón, Lick, me salí por error. ¿Sí, Ari? Que me salí por error, pero lo que le estaba mencionando que autonomía es no depender de alguien. Ya, vamos a ver. Brian, ¿ibas a decir algo? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, Brian. La autonomía es la capacidad que tienen para poder decidir sobre sus actuaciones en los diversos ámbitos en los que se desenvuelven o trabajan. Fíjense, sí, hay escenarios más allá. Por ejemplo, yo hice mi tesis de graduación en la autonomía municipal en el desarrollo socioeconómico guatemalteco y las preguntas que me hicieron en el examen eran más sobre la autonomía universitaria. Pero hoy, por ejemplo, en el tema municipal, estoy demandando precisamente a una empresa hidroeléctrica por desviar ríos, y eso implica constitucionalmente que están obviando la jerarquía o la autonomía o la decisión y administración de los recursos municipales por parte de la Municipalidad de Río Hondo. Sí, con una compañía privada decidiendo por las razones propias, de su administración como tal.
Si yo valoro, como lo expuso ahí un compañero, y con todo respeto, pero está bien lo que dice ahí el compañero, que si solamente por el hecho de que yo tenga los recursos económicos propios, como la universidad, que entre comillas tiene los recursos por parte del Estado, pueda hacer valer realmente sus contenidos de la autonomía, eso todavía estamos en esa precisa discusión. En mi caso, yo vuelvo a repetir, yo me planteo, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, porque yo sí valoro la autonomía, porque yo sí discuto lo que yo pueda discutir con mis alumnos, las características que tiene el curso con mis alumnos. A mí me puede venir todo un consejo sobre temas educativos, pero si en el orden de la discusión con el catedrático no puede poner en su lugar precisamente a toda una administración, por cuanto que es más allá. Habrán definiciones institucionales en el cual debe valorarse, por ejemplo, la educación, pero que esa forma de valorar la educación no necesariamente es científica y es lo que se busca precisamente en la autonomía. La discusión con el alumno para concebir razones científicas para poder dar ejemplos. Pero bueno, quise llegar ahí a esa situación porque dije que yo no puedo, o más bien dicho, hablar sobre el tema agrario en la Revolución de Octubre. Todavía estamos muy lejos de poder comprender la situación agraria del país. Y lo voy a explicar hoy de la siguiente manera. Normalmente tengo un pizarrón, pero ¿sabes qué me lo hicieron? Pero yo creo que aquí lo voy a manejar. ¿Qué significa lo que voy a hacer aquí? Es una cosa bien sencilla. Voy a hacer 4 círculos. Voy a hacer un círculo grande, 2 pequeños iguales y otro círculo grande igual. Miren, 4 círculos. Ahí dejémoslo ahí. No te preocupes, Mario. Ahí está la cosa. ¿Qué significan los círculos? Pónganle 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo tienen ustedes? De izquierda a derecha, ¿verdad? O aquí sería... Sí. No, ¿cómo lo tienen ustedes? Bueno, 1, 2, 3 y 4. Al número 1, ustedes trácenle una línea arriba de que abarque más o menos un 25% del 30, pongan, del cuadro, un 30%. Y agarren el cuadro chiquito también, el otro que está en medio, y esto yo se lo voy a trasladar posteriormente. Ahorita solo es para que ustedes tengan mental una forma en que lo quiero explicar. Le hacen también un 20%, una línea. Y al último también le hacen una de un 15% de línea. ¿Qué es lo que quiero desarrollar acá? Quiero desarrollar la estructura económica agraria guatemalteca. La estructura agraria guatemalteca. ¿Qué significa la estructura agraria guatemalteca? Significa que el agro hay que verlo sobre la definición de productividad. Y cuando nosotros hacemos el estudio mismo de la productividad del país agraria, nosotros vamos a hablar de unidades productoras. Y entre las unidades productoras que conocemos en el campo, sin discusión, vamos a encontrar unidades productoras capitalistas. Unidades productoras capitalistas. Y ese capitalismo que menciona la cuadro número 1, la vamos a dividir en 2 partes. La primera, del cuadro pequeño, le vamos a llamar empresas agroburguesas. O vamos a ver el capitalismo o la burguesía propia, que la vamos a explicar. O sea, hay producciones eminentemente capitalistas, eminentemente burguesas, eminentemente
liberales, si lo quieren ver de esa manera, profundamente, ahorita lo voy a explicar. Pero hay otra parte del capitalismo que se le conoce como capitalismo conservador. Este concepto que es la parte del 70% de este primer escenario productivo. Compañeros, ¿me entienden? Pero yo dispuesto a explicar y a manchar otro cuadro si quieren, pero estoy dando la manera de ver cómo me logran captar este escenario que voy a trasladar todavía. ¿Se entiende un poquito, compañeros? Si no se entiende, pues por supuesto que vuelvo a repetir. Pero mi pregunta... Buenas tardes, licenciado. Yo sí quisiera que lo volviera a repetir, disculpe. No hay pena, Cindy, para eso estoy. Yo también, licenciado, gracias. Perdón. Porfis, no lo entendí. Bueno, voy otra vez con los cuadritos. Si me permiten, voy a ver si traigo el pizarrón mejor. Vos, Ángel. ¿No está Ángel por ahí? Sí, el pizarrón. El pizarrón. Ahí está. Bueno, miren pues. Hemos visto toda la producción económica desde la venida de los españoles. Estamos claros que en España, no en el descubrimiento, pero en la postrimería del descubrimiento entre ellos, ya había una discusión en Europa acerca de quién o cómo se empieza a redefinir los temas económicos de Europa. Ya había precisamente acciones en contra del feudalismo, acciones en contra de la Iglesia Católica. Habían consideraciones propias para poder redeterminar o reencontrar las nuevas apreciaciones que se tenían acerca de la forma de vida de la humanidad. Es decir, empieza en el intelectual, empieza el racionalismo a discutirle al Papa, a los obispos y a los curas que si lo que planteaban era correcto o simplemente, como decimos aquí, eran solamente pajas. Es decir, encontrar en el espacio, por ejemplo, de la iglesia, los racionalistas discutiéndole que cómo era posible que con dinero pudieran sacar el alma de una persona y trasladarla efectivamente al cielo solo por dinero que se daba directamente al Papa, a los obispos o a un cura como tal. ¿Se pueden imaginar? Entonces, las condiciones del racionalismo miraban eso como un absurdo, como una abusividad, como una burla a la gente. Entonces, la iglesia fue sometida a este tipo de discusiones y se rompieron precisamente estos temas. Aquí ya lo controlo. Gracias, mi amable. Entonces, volvemos otra vez a comprender que esas discusiones, cuando se vienen a nuestra América, se vienen también con esas redefiniciones. Y aquí se encuentran escenarios, se plantea lo que ya hablamos de lo que es la administración de la iglesia a través de ¿qué? De instituciones jurídicas como el repartimiento y la encomienda, las composiciones, todos esos escenarios jurídico-político, diría yo, que la colonia plantó para garantizarse el modo de producción colonialista de este país, que era una nueva modalidad del uso de la gente, si quieren ustedes, no con esclavitud, ni siquiera bajo la valoración de siervo de la gleba, sino una definición que ya lo explicaba, que la iglesia, porque los reclamos, decía, de Fray Bartolomé de las Casas, no era tanto por la esclavitud que se manejó a los indígenas, sino lo que discutía Fray Bartolomé de las Casas era efectivamente que no era posible que los hijos de Dios fueran objeto de un trato como el que se estaba generando por otros hijos de Dios.
o que se les quitara la propiedad que administrativamente les había dejado Dios. Eso era lo que reclamaba Fray Bartolomé de las Casas, que eso era inconcebible y que eso no era parte de las definiciones propias de la deidad que se conocía como tal. Y la iglesia responde, sí, Emerson. Enrique, es que no le entiendo muy bien qué era, o sea, Fray Bartolomé de las Casas no defendía como tal a los indígenas, entonces. Bueno. Era una defensa, sí, por supuesto que sí, Emerson, pero la propuesta fundamental de él era un reclamo a la iglesia, porque ideológicamente estaban en el tema de que le podían quitar la tierra a otros hijos de Dios y que no estaban de acuerdo también porque estos hijos de Dios estaban siendo sujetos y objetos de un maltrato por hijos de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, había un reclamo total a la iglesia en Europa precisamente por este tipo de definiciones de cobrar por liberar el alma. Eso llegó acá también con la conquista, y ese pensamiento de la iglesia moderna venía también con personajes como Fray Bartolomé de las Casas. Claro que era un conocido defensor indígena como consecuencia del reclamo que él le tenía a la iglesia por la forma en que estaban concibiendo la administración o la forma de conducirse y el sometimiento a las comunidades propias de estos lugares. Eso era en función. Sí tenía, por supuesto, el escenario ese marco de defensor de los indígenas, pero vaya pues, insisto, era fundamentalmente en este tipo de razonamiento. Tenía en este marco, para los que creen en estos conceptos teóricos cristianos, yo les explicaba a ustedes, por ejemplo, que México, ahorita en la celebración de los 500 años, le pide a Francia, no sé si a Francia o a España, yo creo que fue Francia, le piden que devuelva el penacho que usaba precisamente el líder, ¿cómo se llama?, indígena, Moctezuma, y de México se lo pide porque está en un museo. Y México también le pide a España que se pida un perdón por la forma en que se conquistaron, ¿cómo se llama?, por los grandes escenarios bélicos, pero ortentosamente drásticos en la forma que se produjo precisamente la conquista. Y España ha mandado a decir de que no tienen por qué pedir perdón, porque ellos lo que hicieron fue liberar a todos los pueblos y aún a los mayas de sus dirigentes que todavía utilizaban prácticas como sacrificar niños. Y eso era precisamente lo que le decían a Fray Bartolomé de las Casas, que hasta dónde llegaba la administración de Dios, de los niños, de la tierra y de la cultura indígena. O sea, que ellos no tenían capacidad para administrar lo que Dios les había otorgado, y por lo tanto la iglesia tenía que asumir esa responsabilidad y cuidado, digamos, entre comillas, hasta en tanto que eran una razón libre. Pero fíjense lo que estoy hablando. No hay perdón. No hay devolución del penacho, no hay devolución de nada, porque estos argumentan que lo que hicieron fue civilizar a los indígenas como tal. Fíjense pues los grandes. Pero esto ya era parte de la Cátedra de Derecho de Pueblos Indígenas. Pero tengo que traer esto porque me corresponde hablar sobre uno de los temas más importantes
del tema del derecho. Ya hemos dicho que el derecho, bajo el marco teórico que lo concebimos, muy poco derecho puede asumir la responsabilidad de lograr alcanzar propuestas de desarrollo nacional. Y el derecho agrario puede ser una categoría que pueda generar específicamente esto, pero yo decía que nosotros no podemos específicamente hablar de una reforma agraria sin conocer cuál es la estructura agraria del país. ¿Me está comprendiendo, compañeros? ¿Comprendieron ese escenario de Fray Bartolomé de las Casas? Sí, licenciado. Gracias. Pero si hay alguna duda, háganmela ver ahí, yo estoy dispuesto a retomarlo, no hay ningún problema. Vic, o sea que para terminar de comprender, Fray Bartolomé de las Casas los defendía diciendo que los indígenas también eran hijos de Dios y que por lo tanto deberían de ser tratados con dignidad, sin estarles quitando las tierras y sin estarlos esclavizando. Por supuesto. ¿Correcto? Eso es concretamente el escenario que se planteaba. Era un defensor de los pueblos indígenas, porque el trato que se tenía hacia ellos no era un trato de acuerdo a los valores que él tenía la concepción de Dios como tal. Porque fueron desarraigados de su tierra, les fue quitado absolutamente todo. Descubrí si eran objetos, no sé, algo leí que se me perdió por ahí. Si me lo quisieran pasar de nuevo. A ver, lo que ustedes tienen que tener bien claro es que esos escenarios políticos manejados desde España como tal, o sea, el control, la fuerza y el poder, venían encaminados precisamente con la fuerza de la Iglesia, pero entre los escenarios que hablábamos de la discusión, ya habían a lo largo de toda Europa discusión acerca del papel que jugaba la Iglesia en el campo político, en el campo económico. Ya había profundas discusiones. Por eso es que se dio la Revolución de Octubre, ¿ya?, entre los racionalistas, ¿ya?, y los mentecatos precisamente de las iglesias feudales, las iglesias cristianas feudales, que marcaron ese escenario durante 16 siglos, lo que se conoce como una de las etapas más oscuras de la humanidad. Total, un absurdo el manejo del tipo de pensamiento de la Iglesia durante 16 siglos. Sí. El que no creía el término fundamental de la existencia de Dios, como lo definían ellos, eran objetos de muerte, de persecución, de quema y etc. Bueno, pero como ya llegué a la Revolución de Octubre, ya hablé un poco del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Dijimos que venía de Argentina, se plantea de Dresde. A ver si me recuerdo, y es parte siempre me entretengo hablando de la Revolución de Octubre, pero bueno, no importa, es parte de la dinámica de la clase. Decía el doctor Arévalo cuando hablaba un mensaje que le trajo a la juventud. Este libro son solo los discursos del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Escritos políticos y discursos, doctor Juan José Arévalo Bermejo. Es enorme. No lo presto. Soy egoísta, ¿verdad? No lo presto ni aunque me lo pidan de rodillas. Decía el doctor Arévalo acerca de
en una que lo escribió, dice, desde Dresde para Argentina, en la época de la Segunda Guerra Mundial, hablando de un mensaje a la juventud, y decía lo que es un travesti político, un transvertismo político, decía, para concebir cómo entendemos en la valoración y la participación del hombre como hombre. Y primero que decía, ¿cómo sabemos que uno es hombre? ¿Cómo saben ustedes que son hombres, compañeros? ¿No hay café? A ver, compañeros, ¿cómo saben ustedes que son hombres? Licenciado, en primer lugar, sería por la morfología de nuestro cuerpo. Es una de las razones. A ver, por el género. Luis Fernando, ¿cómo es eso que por el género que nos identifica? Por supuesto. Bueno, la explicación, él lo miraba en 4 elementos. Tengo memoria todavía de lo... Él lo miraba en 4 factores. Uno, en que el hombre se diferencia de la mujer por una claridad en extrema, pues ustedes se miran en el espejo y miran a la mujer en el espejo y hay una diferencia, ¿ya? El hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Hay una claridad como esa, ya no hay. Pero no solamente eso, decía el doctor Juan José Arevalo. El hombre tiene que tener testimonios de hombre. A ver si me explico. Sí. Testimonios. No. Ese es el tercero. O sea, lo segundo decía que el hombre es hombre porque está activo eróticamente. O sea, funciona en su función del erotismo. Hay un erotismo varonil. Uno se da cuenta cuando inmediatamente, bueno, que yo sé que hay niños todavía oyendo la clase en algunas años, pero es cuando tiene precisamente una erección el hombre. Hay un erotismo, decía. Estoy hablando lo que dice el doctor Arevalo, no me lo estoy inventando. La tercera decía que el hombre tiene que dejar testimonios de hombre. Dice que él está hablando de no caer en el transvertismo político. O sea, ¿quién es hombre es el quien es político? Entonces el tercero decía que el hombre tiene que tener testimonios de hombre. Y uno de los testimonios de hombre es, por ejemplo, tener hijos. Ese es un testimonio de hombre. Pero el cuarto decía al final que es una característica esencial, que el hombre tiene ademanes de hombre. O sea, no tiene ademanes de... O sea, ademanes de varón. Esa construcción ideológico-político con esta razón natural identificaba la política del papel que debía jugar la juventud sin crear condiciones de transvertismo político, estarse convirtiendo en una cosa que no es exactamente la calidad o esa razón del ser hombre. Les estoy hablando de una tesis formulada por el doctor Arevalo en el año 50 del siglo pasado. ¿Se escucha poco, compañeros? No, Alex, se escucha bien. Se escucha claro. Qué bien, Nick. Escucha claro, Nick. Ok, Emerson, debes de tener algo ahí. Pero de todas maneras voy a hablar un poquito más alto. Bueno, me estoy explicando en ese tema. Entonces, cuando el doctor Arevalo se plantea precisamente en nuestra sociedad, se valora lo siguiente, y este es el razonamiento para entender la clase el día de hoy. Yo le decía, vamos a hablar de 4 círculos, ¿sí?
Primero vamos a buscar que pinte. Y aquí van a ver otros pequeños del mismo tamaño y otro vez otro grande. Al final, o sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Al primero le hacemos un sesgo de un 20, de un 25% al círculo. Lo mismo acá, un 20 y aquí un 15. Ahora ya pudiera ser un 20, pero dejémoslo en un 15 y vamos a hablar lo que es vamos a hablar los diferentes actores, porque aquí lo que vamos a hablar son las clases sociales agrarias. Esta es la composición estructural del campo. ¿Y qué significa hablar de la composición estructural del campo? Hablar del hombre, de la fuerza de trabajo, hablar de los instrumentos de trabajo, hablar del objeto de trabajo, hablar de las relaciones sociales de producción en el campo. Entonces, el doctor Arévalo hablaba, este no es del doctor Arévalo, así encontró el campo el doctor Arévalo. Este diagrama es del profesor Alfonso Bauer Pais, también fue mi maestro, el doctor Alfonso Bauer Pais, que fue el presidente de la reforma agraria arevalista, fue presidente del Banco Agrario Agrarista en Guatemala y uno de los mejores diputados que ha tenido el país, el doctor Alfonso Bauer Pais. Entonces, este planteamiento lo hace el doctor Alfonso y habla que el campo lo que tiene son unidades productoras. Unidades productoras, está aquí, unidades productoras, todas. Pero entre estas unidades productoras vamos a hablar de unidades productoras capitalistas, que es esta burguesía que aparece aquí, pero hay una unidad productora que es burguesía, si lo quieren ver ustedes, conservadora. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la burguesía progresista y la burguesía conservadora en el campo? Y una vez los adelanto. Cuando nosotros hablamos de la economía burguesa agraria en el país, estamos hablando efectivamente dentro de ese concepto de la burguesía propiamente capitalista, comunidades productoras que asumen el papel total del capitalismo. O sea, que responden al Código de Trabajo, responden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, aquí vamos a hablar de obreros agrícolas. Ellos contratan fuerza de trabajo, obreros. No son ellos los campesinos, ellos contratan obreros agrícolas. ¿Y cuál es la diferencia entre un obrero agrícola y un campesino, compañeros? Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un obrero agrícola y un campesino? El obrero vende su fuerza de trabajo a un burgués y el campesino labra sus tierras y para su consumo y lo poco que le quede es lo que vende. Hay campesinos ricos también. Vamos a hablar de eso, pero lo que dice el compañero está en un razonamiento altamente correcto. Es decir, el obrero agrícola no tiene tierra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder vivir, compañeros? ¿Vender qué? La fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Comer. La burguesía agraria tiene fuerza de trabajo y vende, compra a los obreros agrícolas. Y esa apertura de obreros agrícolas responde, decía, a una modernidad, porque hay que hablar la verdad. La burguesía agraria de este país es una de las burguesías agrarias más completas del mundo. ¿En qué sentido?
porque utilizan la profunda tecnología más moderna para producir la caña de azúcar, la palma africana. Utilizan aviones, utilizan grandes maquinarias, pagan prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones. Hay algunas empresas de estas que tienen sindicatos. Utilizan la modernidad, aceptan vamos a hablar que cuando se recuerdan ustedes para hablar sobre la fuerza de trabajo, ¿cuál es el análisis que nosotros hacemos una fuerza de trabajo? Si la fuerza de trabajo es preparada o no. En este caso, la fuerza de trabajo de este sistema burgués capitalista agrario, vamos a hablar que ahí hay ingenieros, ahí hay agrónomos, y los empleados, los obreros, pues saben leer y escribir, van a la escuela, algunos van a la universidad. O sea, esa fortaleza agraria que vamos a ver más adelante cuál es lo que ocupa materialmente en los 108,000 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional. Juegan un papel en ese sentido, pero yo ya expliqué ese tipo de burguesía agraria y las relaciones que se manejan precisamente con los empleados. Pero también está la burguesía conservadora. Y esa burguesía conservadora es aquella la que denigra totalmente al pueblo de Guatemala porque todavía está en las producciones feudales de producción. Aquí ustedes van a encontrar cafeterías, es decir, fincas de 100, 200, 300, 400, 10, 5. Yo no sé si todavía podrá encontrar fincas de más de 400 caballerías, pero estas todas son fincas. Y aquí lo que se produce fundamentalmente es el producto que se va al extranjero. Tanto las unidades productoras capitalistas burguesas modernas como la conservadora, lo que producen acá es pregunta de examen. Lo que producen acá es para sostener la economía internacional. El azúcar, el café y todo lo que se produce aquí es para venderla en el extranjero. Y pudiéramos jurar, no es que lo pudiéramos jurar, ya este tipo de economías instauradas en nuestro país son fundamentalmente empresas accionadas y cuya capital fundamentalmente se debate en temas de discusión en Wall Street. Son economías totalmente metidas en ese escenario. Pero en el caso de las conservadoras, aquí la mano de obra que utiliza no sabe escribir, no sabe leer, no tienen derecho a las escuelas, no tienen derecho a más educación, no tienen tienden a una cultura profunda y limpia y versátil, sensible. Estamos hablando que la mano de obra utilizada precisamente en esta estructura agraria, productora agraria, en el caso específico, la fuerza de trabajo no está capacitada. Todavía utiliza la coa o las manos. No hay un escenario de la identidad como sistema capitalista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a la unidad productora capitalista eminentemente, los trabajadores ahí trabajan los 12 meses del año. Reciben vacaciones, aguinaldo, reciben el bono 14, o sea, todos los beneficios precisamente de ello. Pero cuando vamos a la burguesía conservadora, ahí no se trabaja todo el año. El trabajo se hace para la cosecha o para la siembra, pero no hay pagos mensuales durante todo el año.
Por eso es que se conoce como una economía semicapitalista. Ahora no sé si me entienden por qué decimos que somos subdesarrollados o semidesarrollados o semicapitalistas, compañeros, porque me imagino que lo han escuchado, ¿cierto? Así es, Lick. Sí, Mariano. Buenas tardes, licenciado. Sí, de hecho, hemos visto en algunos libros que también la economía guatemalteca no es desarrollada porque la mayoría de estos empresarios son consorcios familiares que fueron beneficiados desde los ejércitos de facto y desde los gobiernos de facto, perdón, y de todos esos gobiernos que favorecieron a las empresas con los acuerdos con las élites políticas. Entonces, todos estos se fueron beneficiando con el robo de tierras, etcétera, y parte de todas las ganancias que tienen en el mercado en el que ejercen su poder son solo para ellos. Entonces, un 95% de todas las ganancias que deberían ser para todas las empresas en un ambiente de libre competencia se quedan prácticamente en ciertos consorcios familiares que van incrementando su riqueza, metiendo esa ganancia al extranjero o invirtiéndola en mercados en los que no tienen competencia, casi que en los que no tienen rivales para seguir cooptando más mercado. Y entonces el hecho de que esta forma de negocio, de esta forma de poder esté en el país, es lo que va generando prácticamente que el Estado esté debilitado, dándole paso a la idea liberalista de que el Estado no sirve, por el mismo hecho de que están debilitando el propio Estado con la cooptación del poder y los tratos con las élites políticas. Por eso es que nuestra economía y prácticamente el Estado de Guatemala no es desarrollado y no tiene cómo salir adelante, y no vemos una salida porque tampoco hay gobiernos que se interesen en estructurar una política agraria, porque prácticamente seguimos siendo un país netamente agrícola, que no desarrolla su propia industria. Entonces, el hecho de que no haya regulación para la competencia y una política agraria que sí sea servible para la población, nos sigue manteniendo en una economía prácticamente encerrada y en el subdesarrollo en el cual seguimos. Sí, gracias por tu intervención, José Mariano. Yo creo que es importante lo que dice el compañero. Miren, todo deviene porque nosotros hemos escuchado que somos países en vías de desarrollo. ¿Cuándo diablos vamos a superar el desarrollo si todavía manejamos en la estructura agraria resabios de la época feudal? ¿Por qué creen ustedes que son las luchas campesinas? ¿Por qué creen ustedes que son las luchas obreras? Porque aquí ya estamos hablando de empleados, no burgueses, estoy hablando de obreros rurales, obreros agrícolas, que tienen todas las calidades, prestaciones y características del sistema capitalista, trabajadores agrícolas. Trabajadores agrícolas decía que tienen todas sus prestaciones laborales como tal. Y el comportamiento de esa empresa es exactamente en el sistema capitalista, maneja sistemas o sea, están imbuidas dentro de todo el sistema legal, pagan X, pagan Y, entre comillas que paguen impuestos, por supuesto, a veces es otro tema que es sujeto de una discusión. Pero ese es el escenario. Pero en la economía conservadora, en la burguesía conservadora, el empleado, el trabajador no tiene zapatos. Y podemos saber dónde vive todavía. Porque resulta que estas fincas solo producen en cierta época del año y solo se siembra en cierta época del año. O sea, que es semipagan, semianual. No puede haber un sistema capitalista que pague la mitad de un año. Un sistema capitalista garantiza un año en su funcionalidad administrativa y económica, por lo menos. Pero en este caso no tienen todas esas garantías o esa seguridad laboral, porque las fincas son esas conservadoras,
fincas de café, cientos, con grandes extensiones de tierra, caballerías de tierra. Pero el empleado que utilizan es un empleado, no sabe leer y escribir, no tiene zapatos, no tiene salud, no tiene instrumentos de trabajo más que el asadón o el machete en su caso. No tienen preparación escolar, no tienen bono 14, no tienen aguinaldo. Algunos no tienen ni salarios, aunque hay una prohibición como tal, algunos precisamente no tienen ni salarios, porque las rancherías, que es otro sector social que es bien importante entenderlo, los rancheros son campesinos que viven dentro de estas fincas y a veces lo único que ellos tienen para garantizar su subsistencia es lo que venden por su propia cuenta en el espacio geográfico que le dio el terrateniente para poder trabajar y comer. Él tiene que dedicarse a la finca al otro lado para poder estar y pertenecer a ese feudo. Por eso se llama, son feudos, siervos de la gleba, o sea, pertenecientes a la tierra. Eso significa siervos de la gleba. Pero ¿entienden la diferencia entre un sector burgués avanzado y un sector burgués conservador? ¿Se entiende eso, compañeros? Sí, licenciado, se entiende. Ok, perfecto. Esa es una unidad productora capitalista. Y entre esas unidades productoras capitalistas vamos a encontrar lo que se conocen como... Vamos a tener que comprar otros marcadores. ¿Qué diablos son? De esto vamos a encontrar lo que se conocen como campesinos ricos y campesinos medios. Por eso es que lo partimos un poco, ¿eh? Campesinos ricos y campesinos medios. ¿Qué significan los campesinos ricos? Dijimos que, por ejemplo, estas unidades productoras eminentemente capitalistas, burguesas como tal, lo que producen es para sostener mercados internacionales. ¿Se pueden imaginar ustedes que estas compañías decidan meter toda el azúcar que ellos producen en el mercado guatemalteco o centroamericano? Lo quiebran. Quiebran todo. Ellos solo producen para el extranjero, no para Guatemala. El uso de todo eso es para afuera. Igual es el café, igual es la palma africana, igual es el banano, igual es, en fin, todos los productos de agroexportación que tienen estas categorías como tal. Entonces, los campesinos ricos, estamos hablando de fincas de 10 caballerías, por decir algo. Esos también tienen tractores, e igual que los burgueses, las unidades productoras burguesas totalmente, que cuando hablo que es una de las economías más importantes del mundo es porque aquí todavía hay cañones. Si nosotros decimos, miren cómo produce Europa, cómo produce Israel, y si no hay necesidad de ir a Israel, basta con estar metidos en esas fincas que disparan agua, cañones que disparan hasta 4 kilómetros de agua, 3 kilómetros de agua, o sea, tienen una capacidad irrigatoria como muy pocos. Y esa parte de la costa sur es, independientemente del Valle de Jericó, uno de los más importantes de la galaxia. No hay otro. De la galaxia, la costa sur guatemalteca. No hay otra. Es una capacidad para concebir cómo producir en un escenario topográfico
que le es pero versátil, fácil, por eso lo tienen apropiado a partir precisamente de la mitad, desde Palín para abajo, diría mi amigo. Venía una vez de México y venía sentado con un señor en un bus y de repente me dijo, qué bonito es Guatemala, porque introduciéndonos en camioneta de Tecumba, qué bonito es Guatemala, la he venido viendo, me dijo. Todo es verde, verde del lado derecho, me dijo, y verde del lado izquierdo. Mire qué producción, amigo, qué bárbaro, qué verde todo. Sí, le dije. Y usted puede llegar en esta carretera hasta El Salvador, que va a haber verde de este lado y verde del otro lado. Y sube, le dije, hasta la frontera del Petén, y va a encontrar de lado a lado verde, le dije. Y de ahí, le dije, desde Belice, desde Barrios, de nuevo a México, le dije, igual, de lado a lado, producción de caña de azúcar, palma africana, verde, 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 todo, le dije. Pero todo eso le pertenece a un solo dueño. Y se fue de espalda. Entonces, un poquito dueños. No hay mayores dueños. Y aquí lo vamos a ver. Esto se produce para llevarle la comida, para producir, para sostener mercados internacionales. Los campesinos ricos, que también tienen tractores, tienen fumigadoras, qué sé yo, también tienen un espacio vital para trabajar y que, al igual que los burgueses, también tienen empleados que llenan todos los requisitos para considerar que esa forma de producir llena los requisitos de una propuesta capitalista como tal. Pero estos se encargan de sostener los mercados regionales, posiblemente vendan el café a Centroamérica o a El Salvador, o sea, manejan mercados regionales, los campesinos ricos. Pero también hay campesinos medios, y estos campesinos medios son los que sostienen la economía nacional. O sea, los que se encargan de vender café Quetzal, diría mi amigo, o Miramar, no sé, o café Tinto, ¿qué? O café León. O sea, que su mercado es nacional. Ya cubren perfectamente los mercados nacionales. Estoy hablando de los campesinos medios. ¿Tienen empleados? Sí. ¿Les pagan las prestaciones laborales? Yo diría que sí. O sea, funciona en función de esos. ¿Ya? Entonces, estas economías también son unidades productoras capitalistas y se crean, qué desgracia con los distintos, por gusto tengo tantos, ¿cómo se llama? Voy a tener que comprar más o llenar esto de... Perdonen, compañeros. Entonces vamos a tener que estos campesinos medios son mano de obra calificada. Bueno, contratan mano de obra calificada como aquellos burgueses, no digamos los campesinos ricos. Y aquí estamos hablando de 10 caballerías y los campesinos medios, que son los que se encargan de sostener los mercados cantonales, sí, la terminal, el Colón, o sea, los mercados esos cantonales los manejan los campesinos medios, quienes tienen propiedades, qué sé yo, de 4 caballerías, 2, pero manejan, por ejemplo, siembras de aguacate, hash. No voy a hablar de todos los productos que se manejan precisamente en esta. Estamos hablando de la producción profunda de casi todas las hortalizas fuertes que tenemos, ¿ya? Los campesinos medios. Entonces, ¿están entendiendo hasta acá, compañeros? Desde la oportunidad que tenemos de conocer a los burgueses hasta ir manejando el escenario
de lo que son los campesinos ricos que sostienen la economía, dije, regional, los mercados medios, perdón, campesinos medios que sostienen los mercados cuatrenales, y en este tercer círculo ustedes van a encontrar lo que se conoce como los obreros agrícolas. ¿Cuál es la característica del obrero agrícola? Dijimos que no tiene tierra. ¿Qué hace el obrero agrícola para poder vivir? Vende su fuerza de trabajo. Vende su fuerza de trabajo. Y en este caso, la vende la fuerza de trabajo, aunque sea parcialmente, pero este obrero rural tiene que tener los 12 meses del año trabajando. Trabaja los 12 meses. Ya sea porque trabaje aquí 6 meses, ya sea porque aquí trabaje 6 meses o porque aquí de una vez trabaje todo el día. Pero el obrero agrícola se traslada para trabajar a estas unidades productoras. El obrero agrícola. Este sabe leer y escribir, dijimos. Este puede manejar carro, debe tener licencia, ha ido a la escuela o todavía irá a la escuela. El obrero agrícola como tal. Pero ahí nos vamos al cuarto. Y aquí, hagan de cuenta ustedes, cuando le sale sarampión a uno, ¿qué es lo que le sale en la cara? Ronchas. Hagan de cuenta este número 4 como que tuviera sarampión en serio. Lo llenan. A estos son unidades productoras económicas depauperadas. Aquí estamos hablando de unidades productoras mercantiles y aquí depauperadas. Vamos a encontrar acá, todos estos puntos son familias, millones, y esto se traslada igual fundamentalmente para trabajar en las economías conservadoras. Por supuesto es que estos tienen su economía pequeña acá, lo que se conoce como, ¿cómo se conocen las economías campesinas pequeñas, compañeros? Aquí hablamos de latifundios. ¿Qué serían acá? Minifundio. Minifundios. Que son miles de unidades minifundistas. Aquí no hay agua, no hay luz, no hay escuela, no hay absolutamente nada, solo pobreza. Y esta economía es la que se encarga de venderles a ustedes el chiltepe ahí en la banqueta de la carnicería o en los barrios populares, que es lo poco o mucho que puedan sacar. Esa es esta definición estructural, porque esto es, en términos concretos, es la estructura agraria de Guatemala. Así está manejada la estructura agraria de Guatemala. Y esta parte que se le conoce como una economía depauperada es un desclasamiento social, que en lugar de que se vayan corriendo las unidades productoras para ser burguesas, todo viene para caer en la depauperación, que significa que ya ni somos clase social, estamos, no quiero meter ahí, pero estamos hablando de los ladrones, de las prostitutas, estamos hablando de la descomposición como personas que ya ni responden precisamente a un interés de clase. Y esto abunda precisamente en estos temas. Estas son las clases sociales que existen en el escenario productivo agrario del país. ¿Y cómo vamos a corregir este tema, compañeros? ¿Cómo se corrige?
¿Cómo corregimos que solo esto constituye el 60 o el 70% de toda la tierra de Guatemala? ¿Y estos pobres? ¿Qué hacemos con nuestros pobres? Y lo único que saben es sembrar la tierra. ¿Qué es lo único que tiende a corregir eso? Una reforma agraria. Una reforma agraria, total. Entonces, por eso es importante definir primero lo que les decía, esas es las condiciones en que el país se encuentra en la actualidad como tal. Bien, voy a dejar la clase ahí, vamos a continuar la otra. El miércoles vamos a hablar sobre el tema que de una vez caigo, sobre algunos trabajos de investigación, porque el otro examen vale 40 puntos y es una tontera hacer un examen de 40 puntos, es una tontera. Y venga lo que me venga, es una tontera. ¿Cómo se llama? Vamos a dejar algunos trabajos y de repente hemos hecho algunas acciones como por ejemplo, pero que yo no quiero involucrar a la universidad ni a la facultad, sino que se involucre personalmente el estudiante. Es decir, ni siquiera el profesor, sino que es actitud, cultura del estudiante que quiere ir a sembrar árboles a un predio. Entonces nosotros y las instituciones como tal, eso se reconoce, pero eso lo platicaremos el próximo miércoles, por favor. De mi parte, muchas gracias y dejemos la cátedra el día de hoy aquí. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noche.